Ya no sirves para nada. Eres un estorbo en mi propio taller. Esas fueron las crueles palabras que usó mi único hijo, Mateo, el día que me echó de la casa y del negocio que yo mismo levanté con estas manos. Me arrojó a la calle como si yo fuera una herramienta oxidada, una pieza inservible de la que necesitaba deshacerse para modernizar el lugar. Me quedé parado en la acera, con el ruido de la puerta cerrándose a mis espaldas, un sonido que partió en dos el motor de mi existencia. Lo que él no sabía en su soberbia y su prisa es que el verdadero valor de ese taller no estaba en las paredes que quería derribar, ni en el terreno que soñaba vender. Estaba oculto bajo una tabla suelta del suelo, dentro de un viejo cofre que guardaba no solo los ahorros de toda mi vida, sino el documento que probaba la verdad, que aquel viejo inútil seguía siendo el único y verdadero dueño de todo. Esta historia que os cuento es y está apenas comenzando. Así que te pido una cosa. Escucha mi relato hasta el final y luego dime qué habrías hecho tú en mi lugar. Me ayudaría mucho saber tu opinión. Y cuéntame también desde qué ciudad o país me estás escuchando, para sentir que no estoy tan solo en esta lucha. Mi taller no era solo un negocio, era el santuario que construí junto a Isabel, mi esposa, que en paz le pusimos el engranaje de oro. No porque fuéramos ricos, sino porque cada tuerca, cada tornillo, cada mancha de grasa en el suelo representaba un pedazo dorado de nuestro esfuerzo. Yo era el mecánico, el que metía las manos en las entrañas de los... Pero ella era... Isabel llevaba caliente mañanas frías y agua fresca en los veranos infernales de nuestro pequeño pueblo en las af de Córdoba. Su risa era la música que se mezclaba con el rugido de los... Ella se fue hace 5 años, y con ella se fue la melodía, dejando solo el eco metálico y frío de mi soledad. Aún así, yo seguía yendo cada día. Abrir ese portón de metal era mi ritual, mi forma de decirle a Isabel que nuestro sueño seguía vivo. El olor a aceite y a metal fundido era mi aire, y el tacto de mis viejas llaves inglesas, la única caricia que me quedaba. Mateo nunca entendió eso. Para él, el taller era una condena, una herencia de trabajo sucio y de pocas ganancias. Él estudió administración de empresas en la capital, gracias a las horas extra que yo pasaba a los coches, con la espalda rota y las manos agrietadas. Volvió con un título bajo el brazo y la mirada llena de desprecio por todo lo que yo representaba. Sus manos eran suaves, siempre limpias. Odiaba el olor a gasolina. Decía que el futuro estaba en los negocios digitales, en las aplicaciones, no en mancharse de grasa por unos pocos. Al principio, sus visitas eran esporádicas. Venía los domingos, se sentaba en la oficina, miraba con asco los calendarios viejos de mujeres en bikini que colgaban de las paredes desde hacía 30 años, y suspiraba. Suspiraba con la impaciencia de quien espera que un árbol viejo se seque de una vez por todas para usar su madera. La humillación fue creciendo poco a poco, como una mancha de aceite que se expande por el cemento. Primero fueron las indirectas, sugerencias de que ya estaba viejo seguir trabajando, que debería disfrutar la vida, una frase que en su boca sonaba a sentencia. Luego comenzó a traer posibles compradores, agentes inmobiliarios con trajes caros, sonrisas falsas, que medían el terreno con la mirada, calculando cuántos pisos de apartamentos podrían construir allí. Yo los echaba a todos, con una calma que me costaba la vida mantener. Les explicaba que el engranaje de oro no estaba en venta. Después de cada visita, Mateo se enfurecía. Me acusaba de ser un egoísta, un anclado en el pasado que no lo dejaba. Él no veía un legado, veía un obstáculo, no veía a su padre, veía a un guardián de ruinas que le impedía reclamar su botín. La tarde de la expulsión fue la culminación de todo. Había llegado con un hombre que, según él, era un socio inversor. El plan era demoler mi taller para construir un complejo de locales comerciales. Cuando me negué rotundamente, por enésima vez, Mateo perdió el control. Su rostro, ese rostro que yo había besado tantas noches cuando era un bebé con fiebre, se descompuso por la ira. Fue entonces cuando lo dijo, que yo era un estorbo, un viejo inútil que no entendía de negocios, que el taller por derecho era suyo, que mi tiempo había pasado. Me tomó del brazo con una fuerza que nunca le había conocido y me llevó hasta la puerta. No me dio tiempo a recoger nada, ni la foto de Isabel que tenía en mi escritorio, ni mi vieja caja de herramientas personal. Solo me empujó hacia afuera y cerró. El sonido del cerrojo fue el punto final.
Me quedé allí en la vereda, mientras los últimos rayos del sol teñían de naranja el letrero de El Engranaje de Oro. Por primera vez en mi vida, a mis 75 años, me sentí completamente desamparado. Un náufrago en la orilla de mi propia vida. Caminé sin rumbo, con las palabras de mi hijo taladrándome el cráneo. Pero mientras caminaba, una mano invisible, la mía, se aferró al bolsillo de mi pantalón, donde guardaba una pequeña llave oxidada, la llave del cofre, la llave de mi dignidad. Aquella noche no fui a ningún lado en particular. Mis pies me llevaron por calles que no reconocía, como si mi cuerpo buscara instintivamente un lugar donde mi memoria no pudiera encontrarme. Terminé frente a una pensión barata, de esas con una sola bombilla amarillenta en la entrada que parpadea como un corazón a punto de rendirse. Alquilé un cuarto pequeño, con las paredes manchadas de humedad y una ventana que daba a un muro de ladrillo. No había más que una cama con un colchón hundido y una silla. Era el polo opuesto a mi taller, que, aunque lleno de grasa y desorden, rebosaba de vida, historias de mi propia alma. Me senté en el borde de esa cama extraña y el peso de mis 75 años me cayó encima como un motor desprendido de su soporte. En el silencio asfixiante de ese cuarto, los engranajes de la memoria comenzaron a girar, llevándome a un tiempo en que la palabra estorbo no existía en nuestro vocabulario. Recordé a Mateo de niño, un pequeño torbellino de energía, con el pelo siempre revuelto y las rodillas perpetuamente raspadas. Amaba el taller. Le fabriqué una pequeña caja de herramientas de madera con su nombre grabado a fuego. Mateo, ayudante principal. Pasaba las tardes de sábado conmigo, pasándome la llave equivocada con una seriedad de profesional, preguntando para qué servía cada pieza, con sus ojos grandes y curiosos brillando con la misma fascinación que los míos. Cuando lograba ajustar una tuerca, su grito de victoria resonaba más fuerte que cualquier motor. Para él, yo no era un simple mecánico, yo era un mago que podía curar a los gigantes de metal. Isabel nos miraba desde la puerta de la oficina, sonriendo, y esa imagen, la de mi esposa y mi hijo felices, pequeño universo de metal y aceite, era todo. ¿En qué momento se rompió esa? ¿En qué curva del camino su admiración se convirtió en vergüenza? Los recuerdos seguían llegando, uno tras cada uno más pesado. Vi con claridad el día que vendí mi posesión más preciada, un Ford Falcon del 68 que había restaurado yo mismo, pieza por pieza. Era mi orgullo, el auto que sacaba los domingos para pasear con Isabel. Pero ella enfermó, una enfermedad larga y costosa que se comía nuestros ahorros. Sin dudarlo, puse el Falcon en venta. Mateo, que ya era un adolescente, me suplicó que no lo hiciera. Lloró, me dijo que era su auto favorito, que aprendería a manejar en él. Le expliqué con el corazón en un puño que la salud de su madre era el único motor que importaba. El dinero de esa venta y de muchas noches sin dormir trabajando en autos ajenos se fue en médicos y medicinas. Nunca me arrepentí, haría cualquier cosa por Isabel, y sabía que ella lo habría hecho, pero ahora, en la soledad de este cuarto, me preguntaba si Mateo alguna vez comprendió la magnitud de ese sacrificio. Él solo vio desaparecer un auto bonito, nunca vio las noches de angustia, ni el miedo que carcomía mis entrañas. Luego vino la universidad. Mateo quería ser alguien, quería un futuro lejos de la grasa, quería usar traje y corbata, y yo, como cualquier padre, quería darle el mundo. Cada factura de su matrícula, cada libro, cada mes de alquiler en la capital, fue pagada con el sudor que goteaba de mi frente sobre los motores calientes. Recuerdo una noche de invierno, estaba cambiando una transmisión bajo un camión. El frío del suelo se me metía en los huesos, me dolía la espalda, los dedos estaban entumecidos. Pero pensé en mi hijo, en su futuro. Imaginé sus manos limpias firmando contratos importantes y sentí que el dolor valía la pena. Yo le estaba construyendo un puente para que cruzara a una vida mejor, una que yo nunca podría. Qué ironía que, al final, él usara ese mismo puente para alejarse de mí y luego regresar solo para demoler el lugar desde donde se lo había construido. Cuando volvió, ya era otro hombre. El desprecio no fue inmediato, fue un veneno administrado en pequeñas dosis. Empezó con las críticas sutiles a mi forma de vida, la ropa de trabajo manchada,
el almuerzo que comía de un tupper sobre una caja de repuesto, los chistes que contaba con los clientes de toda la vida. Todo le parecía vulgar, anticuado. Para mi cumpleaños, en lugar de una botella de vino o una nueva radio para el taller, me regaló un pijama de franela y unas pantuflas. Su mensaje era claro: retírate, quédate en casa, desaparece. Luego empezó a ayudarme con las cuentas, una excusa para revisar mis ingresos y demostrarme, con gráficos y porcentajes que yo no entendía, lo ineficiente que era mi negocio. Cada conversación era una lección de cómo yo estaba haciendo todo mal, de cómo mi taller, mi vida entera, era un modelo de negocio fracasado. El golpe final, antes de la expulsión, fue cuando encontré en su maletín los planos de un arquitecto. Eran los planos del complejo comercial que querían construir sobre las ruinas de mi taller, sobre las ruinas de la memoria de Isabel. En su lecho de muerte, le prometí que el engranaje de oro seguiría girando, que siempre sería el corazón de nuestra familia. Mateo estaba a mi lado ese día. Él escuchó la promesa, saber que planeaba romperla, que había estado negociando a mis espaldas para destruir el último vestigio de su madre. Fue una traición que me heló el alma. Fue peor que cualquier insulto. Fue la prueba de que el niño que me pasaba las herramientas con ojos brillantes había muerto hacía mucho. Sentado en esa cama miserable, el dolor inicial comenzó a transformar. Ya no era solo tristeza, era una indignación fría y pesada, como un bloque de motor. La imagen de mi hijo, con su traje impecable y su sonrisa de superioridad, se superponía a la de mi esposa, sonriendo desde la puerta del taller, y en medio de esas dos imágenes estaba yo, el estorbo. Pero entonces mis dedos rozaron de nuevo la llave en mi bolsillo, esa pequeña pieza de metal oxidado. No era la llave de la venganza, era la llave de la justicia, la llave de la verdad, y supe, con una claridad que no había sentido en años, que mi trabajo aún no había terminado. Tenía una última pieza que ajustar, la más importante de todo. A la mañana siguiente, me despertó un rayo de sol polvoriento que se colaba por la sucia ventana del cuarto. Por primera vez en muchos años, no sentí el impulso inmediato de levantarme para ir al taller. El taller ya no era mío, o al menos eso creía mi hijo. Anoche, el dolor era un océano que amenazaba con ahogarme. Hoy, ese océano se había calmado, solidificándose en una isla de determinación fría y dura. No era felicidad lo que sentía, ni siquiera esperanza en el sentido alegre de la palabra. Era certeza, la certeza de un mecánico que sabe exactamente qué pieza necesita cambiar para que el motor vuelva a funcionar. Me levanté, me lavé la cara en el lavabo oxidado y, al mirarme en el trozo de espejo roto que colgaba de la pared, no vi a un viejo derrotado. Vi a un hombre con una última tarea por cumplir. No busqué a un abogado de los que salen en la televisión. Esos hombres de trajes caros y sonrisas de tiburón no entenderían mi historia. Mi mente fue a dar con un nombre del pasado, Ricardo Vargas, un cliente de hacía años, un hombre que había heredado el pequeño bufete de su padre en el centro del pueblo, así como yo había heredado el amor por la mecánica. Ricardo era un hombre recto, de pocas palabras, que una vez me había ayudado con un problema de papeles con un proveedor. Recordaba que me había tratado con un respeto que iba más allá de la relación cliente-abogado. Entendía el valor del trabajo. Su oficina seguía en el mismo lugar, un segundo piso sobre una panadería con escaleras de madera que crujían a cada paso. Cuando entré, el olor a papel viejo y a café recién hecho me recibió. Ricardo, ahora con más canas, pero con la misma mirada directa, me reconoció al instante, me ofreció asiento y me escuchó sin interrumpirme ni una sola vez. Le conté todo: la muerte de Isabel, las promesas, los sacrificios, la transformación de Mateo, la humillación, la expulsión. Hablé con una calma que me sorprendió a mí mismo, como si estuviera diagnosticando el fallo de un motor ajeno. Al final de mi relato, saqué la pequeña llave oxidada y la puse sobre su escritorio de roble. El único sonido en la habitación fue el suave clic del metal contra la madera. Le expliqué lo que guardaba el cofre, los ahorros de 40 años de trabajo, algunas joyas de Isabel que yo guardaba como reliquia, y lo más importante, la escritura original del taller. Un documento que nunca había sido modificado, que aún llevaba mi nombre como único propietario legal. Ricardo tomó la llave, la observó
y luego me miró a los míos. En sus ojos no vi lástima, sino una especie de ira contenida, la indignación de un hombre justo ante una canallada. Me aseguró que la ley, que a veces lenta y complicada, estaba diseñada para proteger verdades como la que esa llave representaba. Mi posición era sólida como una roca, pero me advirtió que una confrontación directa con Mateo podría enredarlo todo, darle tiempo para esconder bienes o inventar mentiras. Necesitábamos ser más inteligentes, necesitábamos un plan donde las piezas encajaran sin forzarla. La justicia, me explicó, debía ser como una buena reparación, precisa, limpia y definitiva. Y así, entre los dos, ideamos la estrategia. No sería yo quien volviera al taller a reclamar nada. La ley nos daría la excusa perfecta. Ricardo redactó una solicitud formal, citando una vieja ordenanza municipal sobre seguridad en establecimientos comerciales, para realizar una inspección estructural y de bienes en el taller. Era un procedimiento legal, aburrido y burocrático, perfecto para nuestros fines. La solicitud sería entregada por un oficial de justicia, dándole un aire de trámite ineludible que Mateo no podría rechazar. El plan era que un tasador oficial, un hombre de confianza de Ricardo, acompañara la inspección. Su trabajo sería inventariar las herramientas y equipos heredados por Mateo, y en el transcurso de esa inspección, de forma completamente casual, el tasador se tropezaría con la tabla suelta del suelo debajo de mi viejo escritorio. El descubrimiento del cofre no sería obra mía, sino el resultado de un procedimiento oficial, un accidente afortunado. Mientras Ricardo ponía en marcha el mecanismo de la justicia, haciendo llamadas y escribiendo documentos, yo sentía un nudo en el estómago. No había alegría en esto. Estaba a punto de usar la ley para acorralar a mi propio hijo. Pensé en Isabel. ¿Qué diría ella si me viera? Su imagen vino a mi mente, no sonriendo, sino con esa expresión seria y fuerte que ponía cuando defendía lo que era correcto. Y entendí que ella no me habría perdonado a la humanidad, me habría exigido que luchara por mi dignidad, que defendiera nuestro engranaje de oro, no como un pedazo de tierra, sino como el símbolo de nuestra vida, de nuestro amor y de nuestro sudor. La lucha no era contra Mateo, era por el respeto a todo lo que habíamos sido. Salí del despacho de Ricardo con la fecha y la hora fija. Mañana, a las 10 en punto. El oficial de justicia le entregaría la notificación a Mateo esa misma tarde. Pasé el resto del día caminando por la ciudad, pero esta vez mis pasos tenían un destino. Fui al cementerio, me senté junto a la lápida de Isabel y le conté todo en silencio. Le pedí perdón por el lío en que se había convertido nuestra familia y le prometí que haría lo correcto. Al irme de allí, ya no sentía el nudo en el estómago, solo una calma inmensa, la calma del que va a una batalla que no eligió, que sabe que tiene que ganar. Esa noche, en el cuarto de la pensión, dormí profundamente. Mañana, el motor de la verdad, después de tanto tiempo detenido, por fin volvería a arrancar. El sol de las 9 de la mañana entraba por mi ventana con una fuerza que parecía querer limpiar la mugre del vidrio. Esa mañana me vestí con la mejor ropa que tenía, una camisa limpia y los pantalones de los domingos, no por vanidad, sino por respeto. Respeto a mí mismo, a la memoria de Isabel y al lugar al que estaba a punto de regresar. Al encontrarme con Ricardo y el tasador, un hombre mayor llamado Fausto, sentí la solemnidad del momento. Fausto era un hombre de pocas palabras, con unas manos sorprendentemente cuidadas y unos lentes que le daban un aire de cirujano. Ricardo nos dio las últimas instrucciones. Mi papel era el del observador silencioso. Estaba allí como el anterior ocupante del local, un testigo necesario para el procedimiento. Mi silencio sería mi mayor arma. Caminar hacia el engranaje de oro fue como caminar hacia un fantasma. A lo lejos vi que algo había cambiado. Mateo había arrancado el viejo letrero de metal que yo mismo forjé y pinté a mano. En su lugar colgaba una lona blanca, impresa con letras grandes y frías. Próximamente, nuevo centro comercial. Invierta aquí. Cada letra era un martillazo en mi pecho. Había borrado nuestro nombre, nuestra historia, como si nunca hubiera existido. Cuando llegamos a la puerta, Mateo ya nos esperaba. Estaba de brazos cruzados, con una expresión de fastidio y superioridad. Su mirada pasó por encima de Ricardo y de Fausto. Clavó en mí, saludó. Simplemente le indicó al abogado que no tenía todo el día. Esperaba que esta farsa burocrática
terminara pronto poder seguir con negocios importantes. Adolf comenzó su trabajo con una paciencia metódica que contrastaba brutalmente con la ansiedad de mi hijo. Empezó por la entrada, midiendo, anotando en su planilla, un elevador hidráulico, marca Gacela, modelo 1988, funcional, decía en voz baja. Y yo recordaba el día que lo instalé con 2 amigos, casi nos aplastamos una mano, y cómo celebramos con una cerveza al terminar, compresor de aire industrial con señales de uso extensivo. Y yo veía a un joven Mateo pintando su bicicleta con ese compresor, riéndose a carcajadas cuando se manchó la cara de azul. Cada objeto que Fausto catalogaba con fría objetividad era una página del libro de mi vida. Mateo, mientras tanto, caminaba de un lado a otro, mirando su teléfono, resoplando. En un momento, no pudo contenerse y soltó un comentario al aire, dirigido a nadie y a todos, sobre cómo se sorprendería si toda esa chatarra valía lo suficiente para pagar la demolición. Yo permanecía en silencio, apoyado contra el marco de la que fue mi oficina, observando la escena. No sentía odio, sentía una tristeza profunda, abismal. Veía a mi hijo, un extraño con mi sangre, moverse con impaciencia por el escenario de todos mis desvelos, ciego al valor real de cada rincón. Para él eran solo metros cuadrados, activos depreciados. Para mí era el suelo donde mi esposa me trajo la noticia de su embarazo, la pared donde colgamos el primer dibujo de nuestro hijo, el foso donde enseñé a Mateo a cambiar el aceite de su primer coche. Él no estaba solo despreciando un taller, estaba escupiendo sobre el altar de nuestra familia. Mi silencio se hacía cada vez más pesado, más denso. No era el silencio de un hombre débil, era el silencio de una montaña que sabe que la tormenta pasará, pero ella permanecerá. El recorrido del tasador se acercaba al final, a la zona de mi antiguo escritorio. El corazón me latía con la fuerza de un pistón desbocado, pero mi rostro seguía siendo una máscara de serenidad. Siguiendo el plan, Fausto comenzó a inspeccionar el piso de madera de la oficina como parte de la revisión estructural. Se agachó, dio unos golpecitos y allá con los nudillos. Mateo lo miraba con una sonrisa burlona, como si estuviera presenciando el acto más ridículo del mundo. Y entonces ocurrió. Fausto golpeó la tabla suelta. El sonido fue hueco, diferente. Se detuvo, volvió a golpear. Miró a Ricardo, luego a mí. Con la punta de un destornillador que sacó de su maletín, hizo palanca suavemente. La tabla de madera, gastada por décadas de pisadas, se levantó sin esfuerzo, revelando un cuadrado de oscuridad debajo. En el fondo de ese hueco, cubierto de polvo y telarañas, descansaba el cofre. No era grande ni ostentoso. Era una caja fuerte de hierro, antigua y maciza, de un color verde oscuro casi negro, con una manija de acero y una cerradura de combinación que el tiempo había cubierto de óxido. El silencio en el taller fue absoluto, roto solo por el goteo lejano de un grifo mal cerrado. Mateo se quedó paralizado por un segundo. Su expresión de burla se transformó en una de incredulidad y casi inmediatamente en un brillo de codicia pura. Se abalanzó hacia adelante, apartando a Fausto de un empujón. Sus ojos estaban fijos en el cofre, como los de un lobo que encuentra una presa inesperada. Intentó tirar de la manija, gruñendo de esfuerzo, antes de darse cuenta de que estaba cerrado. Entonces se giró hacia mí, por primera vez dirigiéndome la palabra directamente, con la voz alterada por la excitación y la rabia. Exigió saber qué era eso, qué clase de secreto había estado guardando en su propiedad. Declaró que lo que fuera que hubiese dentro, ahora le pertenecía. Ante la explosión de codicia de mi hijo, fue la voz serena y firme de Ricardo, mi abogado, la que cortó el aire tenso del taller. Se interpuso entre Mateo y yo, no con violencia, sino con el peso inamovible de la ley. Le informó con una calma glacial que el objeto en cuestión, al no estar registrado en ningún inventario previo y haber sido descubierto durante una inspección oficial, se consideraba un hallazgo en disputa. Su propiedad, explicó, debía ser determinada legalmente antes de que nadie pudiera reclamarlo, o mucho menos abrirlo. Cada palabra de Ricardo era un clavo en el ataúd de la arrogancia de Mateo. Mi hijo lo miró, incrédulo, tartamudeando que estaba en su propiedad, que podía hacer lo que quisiera. Ricardo simplemente arqueó una ceja y le recordó que, técnicamente,
estaban en medio de un procedimiento legal supervisado por un oficial del Estado, y cualquier acción impulsiva podría tener serias consecuencias. Mateo, acorralado, cambió de táctica. La codicia le hacía vibrar. Sugirió llamar a un cerrajero para que reventara la cerradura. Decía que no había tiempo que perder, que había que ver qué tesoro había escondido el viejo. Usó esa palabra, tesoro, con un brillo febril en los ojos, pero Ricardo, anticipándose, negó con la cabeza. Argumentó que destruir el mecanismo podría dañar el contenido y, además, era un acto innecesario. Entonces, en un movimiento lleno de una estudiada naturalidad, el abogado se giró hacia mí. Por primera vez en toda la mañana, se dirigió a mí formalmente. Me preguntó si yo, como antiguo dueño y operador de ese local durante más de 40 años, tenía algún conocimiento sobre esa vieja caja de seguridad. Todo el taller quedó en silencio. Los ojos de Mateo, los de Ricardo y los de Fausto se clavaron en mí. El aire se podía cortar con un cuchillo. Yo levanté la vista del suelo y miré directamente a mi hijo. Sostuve su mirada, una mirada que ahora mezclaba la furia, la impaciencia y una avaricia desnuda. Dejé que el silencio se alargara, que lo incomodara, que lo torturara, y entonces, muy lentamente, metí la mano en el bolsillo de mi pantalón. Mis dedos, acostumbrados al tacto del metal, encontraron la pequeña llave oxidada. La saqué y la levanté entre mi pulgar y mi índice. No dije una sola palabra, solo la mostré. La llave, pequeña e insignificante, brilló por un instante bajo la luz de un tubo fluorescente. En ese momento, la balanza del poder cambió de lado. La cara de Mateo pasó de la arrogancia a la pura confusión. El control ya no era suyo. Avancé hacia el cofre. Mis rodillas protestaron un poco al arrodillarme sobre el suelo frío. Mis manos, las mismas manos que mi hijo había despreciado, limpiaron el polvo del disco de la combinación. Los números estaban gastados, pero mis dedos los conocían de memoria. 3 giros a la derecha, al número de nuestro primer aniversario. 2 a la izquierda, a la edad de Isabel cuando nos casamos. 1 a la derecha, al día que nació Mateo. Cada clic del mecanismo era un eco de un recuerdo feliz, un fantasma de un tiempo mejor. Finalmente, introduje la llave en la cerradura. Giró con un chirrido de protesta como si despertara de un largo sueño. Tiré de la manija y la pesada puerta de hierro se abrió con un gemido grave y profundo. Mateo se agolpó detrás de mí, estirando el cuello para ver el contenido, esperando lingotes de oro, fajos de billetes desordenado. Pero lo primero que vio, parte superior, fue una simple carpeta de cartón, vieja y amarillenta. Con un cuidado reverencial, la tomé y la puse a un lado. Debajo sí, había dinero, varios fajos de billetes, ordenados, sujetos con bandas elásticas, cada uno con una pequeña etiqueta escrita a mano. Ahorros 1985, ahorros 1922 para la casa de Mateo. Era el fruto de una vida de privaciones, el testimonio de mi trabajo, pero no era eso lo importante. En el fondo del cofre había una pequeña caja de madera de cedro, el verdadero tesoro. Mi hijo, al ver los billetes, lanzó un sonido gutural, una mezcla de alivio y triunfo. Se agachó para meter la mano y tomar el dinero, pero mi propio brazo, viejo y cansado, se lo impidió. No con fuerza, sino con una firmeza que lo sorprendió. Sin mirarlo, tomé la carpeta de cartón y se la entregué al abogado. Ricardo la abrió, sacó el único documento que contenía y con voz clara y resonante, como si leyera una sentencia, comenzó a recitar las primeras líneas. Escritura de propiedad, inmueble situado en la calle San Martín 1450, titular único, Armando Rojas, DNI número... Continuó leyendo, pero yo ya no escuchaba, tenía los ojos fijos en mí. La sangre desapareció del rostro de Mateo. Su piel adquirió un tono pálido, ceroso. Sus ojos, antes brillantes de codicia, ahora estaban desorbitados por el horror de la comprensión. Su boca se abrió y se cerró un par de veces, pero no salió ningún sonido. La verdad lo había golpeado con la fuerza de un más. No había heredado nada. El taller no era suyo. El terreno no era suyo. El dinero en el cofre no era suyo. Él no era el dueño que me había echado a la calle. Él era el intruso. Él era el que estaba de más en la propiedad de otro hombre.
En un instante, todo su mundo, construido sobre la soberbia y el desprecio, se había derrumbado a sus, dejándolo solo y desnudo en medio de las ruinas. El silencio que siguió a la lectura del abogado fue más pesado que cualquier pieza de motor en el taller. Era un silencio lleno de la verdad desnuda, una verdad que había dejado a mi hijo sin aire, sin color, sin defensa. Por un largo minuto, Mateo pareció una estatua de cera, un hombre hueco. Luego, como un muñeco cortan las cuerdas, se desmoronó. Su arrogancia se hizo añicos y fue reemplazada por una desesperación patética. Se abalanzó hacia mí, pero esta vez no con codicia, sino con un pánico servil. Se arrodilló en el suelo sucio, el mismo suelo que siempre había odiado, y se aferró a la pernera de mi pantalón. Sus sollozos eran secos, forzados, el sonido de la pura conveniencia. Comenzó a balbucear excusas, una cascada de mentiras torpes. Que no sabía nada, que había sido un terrible malentendido, que los hombres de negocios con los que trataba lo habían presionado, que le habían llenado la cabeza de malas ideas. Culpó a la ciudad, a la economía, a la mala suerte. Culpó a todo y a todos, menos a sí mismo, y entonces intentó usar el último recurso del cobarde, la sentimentalidad. Me llamó papá, una palabra que no usaba con sinceridad desde que era un niño. Me dijo que me quería, que siempre había sido su héroe, y que todo lo que había hecho, lo había hecho pensando en nuestro futuro, en darnos una vida mejor a los dos. Cada palabra era una daga de falsedad que ya no podía herirme, porque mi corazón, lo que a él respecta, ya se había convertido en piedra. Con una calma que no sabía que poseía, me agaché y puse mi mano sobre las suyas, que se aferraban a mi pierna como las de un... Pero no para aceptar su falso arrepentimiento, sino para liberarme. Las aparté con suavidad, pero con una firmeza que no admitía réplica, y me puse de pie. Él se quedó en el suelo, mirándome hacia arriba, con el rostro surcado por lágrimas que no conmovían a nadie. Lo miré, no con la ira de un padre traicionado, sino con la distancia de un juez que dicta una sentencia inevitable. Rompí mi silencio. Mi voz no tembló. Salió clara y firme. Le dije que su arrepentimiento llegaba tarde y que apuntaba al bolsillo equivocado. Su perdón no apareció el día que me llamó estorbo y me echó a la calle. No apareció cuando arrancó el letrero que su madre y yo pintamos con tanta ilusión. Apareció ahora, en el preciso instante en que descubrió que el dueño del tesoro no era él. Le expliqué que su problema no era la mala cabeza o la presión de los negocios. Su problema era un corazón enfermo de codicia, una enfermedad que lo había hecho ciego al único valor que de verdad importa. Extendí mi mano hacia el interior del cofre y saqué la pequeña caja de madera de cedro. El verdadero tesoro. La abrí delante de sus ojos. Dentro no había joyas deslumbrantes, ni fajos de billetes. Estaba el primer diente de leche que se le cayó, guardado en un trocito de algodón. Estaba el pequeño reloj de plástico que le regalé en su 7º cumpleaños y que lloró desconsoladamente cuando se le rompió la correa. Y estaba la medalla de plata de su madre, la que siempre llevaba al cuello. Tomé la medalla, sintiendo el frío del metal en mi palma. Le dije que había buscado una fortuna en un cofre de hierro, sin darte cuenta de que, verdadera herencia, no se podía guardar bajo llave. La verdadera fortuna era cada vez que su madre le curaba las rodillas raspadas en este mismo suelo. Era cada tarde que pasamos juntos, arreglando con las manos llenas de grasa y el corazón lleno de río. Era esta medalla que representaba el amor incondicional de una mujer que dio todo por él. Le dije una frase que sentí nacer desde lo más profundo de mi alma herida. Tuviste un reino entero en tus manos y lo cambiaste por un puñado de monedas falsas. Él no entendía que el valor de una vida no se mide en metros cuadrados, ni en el balance de una cuenta bancaria. Se mide en los recuerdos que construyes y en el amor que dejas. Finalmente, cerré la caja de madera. La guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta, junto a mi corazón. Miré a mi hijo, todavía arrodillado, ahora en silencio, completamente derrotado. Ya no había nada más que decir. La lección estaba dada, aunque dudaba que él, en su ceguera, pudiera aprenderla. Con la misma voz serena, pronuncié las palabras que sellaron su destino. Le pedí que, por favor, se retirara de mi taller. La inversión de roles era total, poética y terriblemente. Él, que me había expulsado con un grito, ahora
era despedido con un susurro. Se levantó tropezando, con la mirada vacía. No dijo nada. Dio media vuelta y caminó, con los hombros hundidos. Su silueta, recortada contra la luz de la mañana, ya no era la de un empresario arrogante, sino la de un mendigo que acababa de perderlo todo, sobre todo a sí mismo. Cuando la figura de Mateo desapareció por la puerta, el taller pareció suspirar, como si las propias paredes liberaran una tensión acumulada durante años. El abogado, Ricardo, se acercó y me puso una mano en el hombro. Sus palabras fueron pocas, pero pesaban como el acero. Me dijo que la justicia se había cumplido y que a partir de ese momento nadie podría volver a cuestionar lo que era mío. El tasador, Fausto, simplemente asintió con un gesto de profundo respeto. En ese instante, supe que no había contratado solo a un abogado, sino que había encontrado a un amigo. Rompiendo mi propio silencio, les ofrecí un café. Mi voz sonó extraña en el espacio vacío, pero era la primera nota de una nueva melodía. Mientras el viejo calentador eléctrico devolvía un sonido familiar a la oficina, los tres hombres bebimos en un silencio cómodo, el silencio de los que han compartido una batalla y la han ganado. Cuando se fueron, me quedé solo en medio de mi reino recuperado. El aire todavía estaba cargado con el fantasma con el olor agrio de la codicia y la desesperación. Mi primer impulso fue abrir todas las ventanas, dejar que el viento sellara los últimos vestigios de la amanecer. Luego mis ojos se posaron sobre la lona blanca y fría que colgaba en la entrada, el anuncio del proyecto de mi hijo. Sentí una oleada de energía, una fuerza que pensé que había perdido para siempre. Salí, me subí a una escalera con más agilidad de la que mis años justificarían y la arranqué con mis propias manos. El sonido de la lona rasgándose fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en mucho tiempo. Era el sonido de mi vida, volviendo a ser mía. En un rincón polvoriento encontré el viejo letrero de El Engranaje de Oro. Estaba abollado y descolorido, pero era hermoso. Pasé el resto de la tarde limpiándolo, enderezándolo, dándole una nueva capa de pintura a las letras doradas. Al atardecer, lo colgué de nuevo en su lugar. Mi taller volvía a tener su nombre. Mi alma volvía a tener su identidad. Los días que siguieron fueron de una calma sanadora. Usé una parte de los ahorros del cofre, no para lujos, sino para resucitar el taller. Compré herramientas nuevas que reemplazaron a las que ya estaban demasiado gastadas. Pinté las paredes de un blanco limpio que trajo la luz de vuelta, e incluso instalé una pequeña cocina para poder prepararme un almuerzo decente. No buscaba modernizarlo al estilo de Mateo, sino devolverle la dignidad que merecía. El resto del dinero, la mayor parte, lo guardé en el banco. No lo veía como una fortuna, sino como una seguridad, un escudo que me protegería de cualquier tormenta futura. Pero pronto descubrí que su verdadero propósito no era protegerme a mí, sino servir a otros. Una mañana, un muchacho joven y flaco, de unos 20 años, se asomó tímidamente por la puerta. Se llamaba Leonardo. Lo conocía de vista, del barrio, un chico de una familia humilde que siempre andaba tratando de arreglar motos viejas. Me dijo que había escuchado que el viejo maestro había vuelto al taller y que él solo quería mirar, aprender. En sus ojos vi una chispa, la misma hambre por entender la mecánica, la misma pasión honesta que yo tenía a su edad, la misma que una vez creí ver en Mateo. Pero en los ojos de Leo no había ni una sombra de codicia, solo un respeto puro y una admiración sincera. Ese día le ofrecí un trabajo. Se convirtió en mi aprendiz, en mi ayudante, en la energía joven que el taller necesitaba. Le enseñé todo lo que sabía, desde los secretos de un motor antiguo hasta la importancia de tratar a cada cliente con honestidad. Leo absorbía cada lección como una esponja. Sus manos, al principio torpes, se volvieron ágiles y seguras. Y lo más importante, el taller volvió a llenarse de risa. Sus bromas, sus preguntas, su entusiasmo fueron la mejor medicina para mi alma. No era mi hijo, pero en muchos sentidos se convirtió en la familia que yo elegí. Una familia forjada no en la sangre, sino en el respeto mutuo y en el amor por un oficio. Comprendí entonces que la vida a veces te quita un hijo, pero te regala un discípulo, y en ese intercambio encuentras la paz. Mi nueva rutina era sencilla y plena. Abría el taller sin prisa, trabajábamos en los coches que nos gustaban, nos tomábamos nuestro tiempo.
Con el dinero de los ahorros, ayudé a Leo a pagar sus estudios nocturnos para que obtuviera un título oficial de mecánico. También financié, de forma anónima, la renovación de la pequeña biblioteca del barrio. El dinero, que había sido la causa de una guerra, se convirtió en una herramienta para construir la paz. Había encontrado un nuevo propósito, no solo arreglar motores, sino ayudar a construir los sueños de otros. Mi victoria no fue quedarme con el taller o con el dinero. Mi victoria fue transformar un acto de traición en una oportunidad para la generosidad y el renacimiento. Hoy el sol se pone de una forma distinta sobre el engranaje de oro. Ya no lo veo a través de la ventana de un cuarto de pensión, sino desde la puerta de mi taller, mi hogar. Veo a Leo limpiar sus herramientas con el mismo cuidado que yo le enseñé, preparándose para irse a casa después de un día de trabajo honesto. Lo veo y sonrío. El motor de mi vida, que un día creí roto para siempre, vuelve a funcionar. No con la potencia de la juventud, sino con el ritmo sereno y constante de la experiencia. Ya no persigo nada, simplemente estoy. Y en esa simpleza he encontrado una paz que ninguna fortuna podría comprar. A veces, la gente del barrio me pregunta por Mateo. No sé mucho de él. Los rumores dicen que perderlo todo, sus socios inversores le dieron la espalda. Dicen que se fue de la ciudad, endeudado y solo. No siento alegría por su desgracia, solo una profunda lástima. Él fue el arquitecto de su propio derrumbe. Cosechó exactamente lo que sembró, la soledad que nace de la ambición desmedida. Le deseo que algún día, donde sea que esté, entienda que la vida le dio muchas llaves y él eligió abrir la puerta equivocada. Yo, por mi parte, lo he perdonado, no por él, sino por mí. El perdón fue la última pieza que necesitaba para reparar mi propio corazón. Esta experiencia, aunque dolorosa, me enseñó la lección más importante de todas. La verdadera riqueza no es el metal frío que guardas bajo llave, sino el calor que construyes en el corazón de las personas. Son las manos que ayudas a levantar, el conocimiento que compartes, el respeto que ganas con tus acciones diarias. Mi hijo vio un taller viejo y un padre. No pudo ver que en cada herramienta gastada había una lección y en cada arruga de mi cara un mapa de vida. Al final de todo, no te llevas lo que acumulas en una caja fuerte, sino lo que dejas sembrado en el alma de otro. Ese es el único tesoro que sobrevive al óxido y al tiempo. Y ahora te hablo a ti, que has tenido la paciencia de escuchar mi historia completa. Te he abierto las puertas de mi vida, te he mostrado mis heridas y mi reconstrucción. Al principio te pedí tu opinión y ahora, más que nunca, quiero escuchar. Cuéntame en los comentarios ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Crees en la justicia poética, en que la vida siempre pone las cosas en sitio? Piensa en tu alrededor. ¿Cuántos Armandos conoces? ¿Cuántos abuelos? ¿Cuántas madres? ¿Cuántas personas mayores son vistas como un estorbo simplemente porque su ritmo es más lento, sin entender que son ellos los cofres que guardan la sabiduría, la historia y el amor incondicional? Si mi relato te ha tocado el alma, te pido que hagas dos cosas por mí. Primero, compártelo con quien necesite recordar el verdadero valor de la familia y el respeto. Quizás tu gesto pueda evitar que otra historia como la mía se repita. Y segundo, si quieres que la voz de la experiencia no se apague, suscríbete a este canal para que juntos podamos seguir dando luz a aquellos que la sociedad a menudo deja en la sombra. Y por favor, no te vayas sin decirme desde qué rincón del mundo me has acompañado. Saber que mi historia viaja, que cruza fronteras y corazones, es el mejor pago que este viejo mecánico podría recibir. Gracias por escucharme.